Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy nos encontramos en el Vedado Capitalino, exactamente en 23 y J. Va a comenzar este videito de hoy, en el cual vamos a estar recorriendo esta zona de la ciudad, que es el Vedado Capitalino, el cual nos recibe con esa torre que está aquí arriba. Es decir, que si en Dubái está la torre Burj Khalifa, en La Habana se encuentra este hotelito que está aquí, que la verdad no sé cómo se llama, ni cómo se va a llamar, pero bueno, ahí tenemos nuestra torre, que a partir de ya es el edificio más alto de La Habana, el cual supera lo que antes fuera el edificio más alto, que es ese que tenemos un poco más alejado, el Habana Libre. Y aquí las personas haciendo la vida diaria. Por acá una institución bancaria que evidentemente permanece llena todos los días, teniendo en cuenta la escasez de dinero. Pero bueno, en ese banco siempre está abastecido con efectivo, porque claro, es una zona muy concurrida del centro de la ciudad, y ese banco siempre está abastecido con efectivo. Las personas pueden hacer su cola, claro, cola que va a durar tiempo. Fácilmente 4 horas usted puede estar ahí haciendo su bella colita para sacar el dinero. Por aquí nos vamos caminando para empezar a mostrarles lo que es esta parte de la ciudad. Y como les estaba enseñando ahí, uno de tantos hoteles que se están construyendo acá en la ciudad. Mientras esos hoteles se levantan y se puede decir que sí, que rozan las nubes acá en la capital del país o en Cuba, otras casas se caen. Así que sí hay recursos para hacer hoteles lujosos y demás, pero para el cubano de a pie, para hacerles casa a las personas, casas que se van a pagar evidentemente, para eso no hay recursos. Pero para esto, sí. Por acá, esto es aquí una feria que, bueno, todavía no ha iniciado. Normalmente esto debería estar lleno de personas, y tanto vendiendo como otros comprando, pero no, hoy está vacío. Parece que como es lunes, las personas no tienen mucho deseo de trabajar. Parece que en el día de ayer empinaron el codo y hoy no tienen deseo de buscar recursos, dinero que hace falta. El Copelia, cuando el Copelia está así vacío, que no hay nadie, es porque evidentemente está cerrado. Porque lo normal es que si el Copelia está abierto, siempre hay gente. No sé cómo, pero siempre hay gente. Por aquí una MIPYME, que por cierto las MIPYMEs en estos días están como que cogiendo candela, porque el gobierno acaba de aprobar una ley que no lo favorece mucho. Toda esta zona por aquí es bastante cara, se los puedo asegurar. Aquí lo más económico que te puedes encontrar es esa heladería que está acá, la heladería Copelia, pero el resto de las cosas por acá son bastante caras. Allá al fondo, ese hotelito que vemos ahí, el Habana Libre, quien fuera la estructura más alta que tuviera la ciudad, hasta que se levantó esta que está aquí, y las personas ahí desayunando y haciendo su vida en lo que es la terraza de La Habana Libre. Es como una cafetería, restaurante que hay ahí. Me voy a acercar un poco para mostrarles esa zona aquí, que siempre las personas ahí están desayunando y demás. Pero obviamente son personas con muchos recursos económicos, porque esas son cositas muy caras. Hay personas ahí, no sé si se ven, pero sí. Hay personas ahí, algunos comiendo, otros hablando y demás. Y esto es más o menos lo que queda del Habana Libre, que se ve bastante destruido a simple vista. No sé cómo estará por dentro, pero sigue siendo un hotel emblemático acá en la ciudad. Voy a seguir bajando toda la calle 23 y vamos a ver qué va apareciendo por ahí y les voy mostrando. También acá, justo esto es aquí 23 y L. El Copelia por aquí, de este lado, justo enfrente el Cine Yara,
que es un cine bastante emblemático también acá, cuando hay festivales y demás. Posiblemente sea la sede de cualquier tipo de festival de cine que se establezca acá en la ciudad, el Cine Yara, y se mantiene bastante activo para la poca cultura cinematográfica que hay acá, que tenemos los cubanos. Se mantiene bastante activo, las personas van ahí de vez en cuando. También se utiliza como teatro, en el cual se presentan compañías tanto infantiles como de personas ya adultas. Es lo que tenemos por acá, muchos carros, demás. Vamos a esperar que se ponga la luz verde, a ver si pasamos. Un bus rico, eso sí, el turismo lo primero, claro, ahí sí se puede. Nos fuimos, usamos nuestra cebra y seguimos bajando nuestra calle 23. Miren, aquí les muestro, este es el edificio al que pertenezco en uno de mis trabajos, el ICRT de la televisión cubana. Y ya les digo, candela. Qué mala es la televisión cubana, pero bueno, uno de mis trabajos es ahí. ¿Qué voy a hacer? Banderas cubanas aquí. Acá en la lejanía, ese edificio que se ve allá es el Foxa, uno de los edificios más lujosos posiblemente que tenga la ciudad, o por lo menos lo fue en algún momento, el cual cuenta con lujosos apartamentos. Seguimos nuestro recorrido. Ahí que nos podemos encontrar, amigos, y justo aquí al frente nos encontramos el Pabellón Cuba, que para ser verano lo veo bastante apagado, como diríamos aquí, es desanimado, porque en pleno verano esto debería estar aquí con conciertos y demás. Vamos a acercarnos. Normalmente aquí siempre hay como estilo una feria en la que venden productos hechos en casa. Parece que está cerrado el lugar, todavía no abre, pero aquí siempre venden cositas hechas a mano y eso, de las personas que la hacen en su casa y demás. Y en una sala que está por allá arriba siempre hay conciertos y demás. Entonces aquí el Pabellón Cuba. Déjenme ver qué pasa ahí, que hay tantas personas. Creo que es que están en el banco sacando dinero, bueno, intentando sacar dinero. Sí, en eso están ahí, es un banco, Bandet, y están intentando sacar su dinero. Ustedes saben, cola y más cola. Es lo que toca por acá en estos días. Falta tanto en el cajero como dentro del banco. Las personas están ahí haciendo su buena colita para sacar el dinero. Claro, toda esta zona aquí de 23, como es bastante concurrida, de cierta forma turística, sí está bastante abastecida, ¿sabes? Todo el mundo está por aquí, esto siempre está lleno de personas y lleno de cualquier tipo de ofertas. Recuerdo alguna vez haber venido a esta discoteca cuando era estudiante, tenía por ahí como 18 años. Y vine alguna vez a esa discoteca, se llama La Gruta. Hoy en día no sé si funciona o no, pero bueno, parece que sí. Recuerdo me divertí bastante ahí. Recuerdo esa vez porque fue la primera vez así que fui a una discoteca. Por aquí, una tienda MLC, característica de toda esta zona. Por aquí hay bastantes tiendas MLC. Porque es una zona donde la gente tiene dinerito y bastante peste a meado también hay aquí en esta parte de aquí. Como mismo está la tienda de Merced y una peste a meado, Dios mío. Uy, y aquí, ¿para qué decirte? Uy, iba a agarrar por aquí, pero también está eso encendido. Es que claro, hay un lugar que está roto ahí y la gente viene y hace sus necesidades acá. Es lo normal, pero está potente la pestecita a meado. Bueno, es lo que hay. Me estoy moviendo ya hacia lo que viene siendo el malecón. Por aquí, la parte lateral de lo que es el Hotel Nacional, ese que vemos ahí a distancia, es otro banco. Las personas haciendo la cola para extraer dinero. Pues que es lo normal.
siempre donde haya efectivo, banco y demás, siempre va a haber personas, siempre lleno, como pueden ver ahí, porque es que el efectivo está escaso acá y las personas tienen que intentar de alguna u otra forma sacarle el dinero, porque por mucho que el gobierno ha intentado irnos para la comercialización electrónica y demás, la verdad que no se logra hacer, porque evidentemente en Cuba el efectivo es lo primordial, es lo más importante. Necesitas efectivo para hacer cualquier cosa. No estamos en el nivel donde con dinero digital, con operaciones a través de la banca electrónica, usted pueda resolver la vida diaria en Cuba. ¿Necesitas efectivo? Sí o sí. Aquí las oficinas donde de vez en cuando las personas sacan su boleto para irse del país, casi siempre ahora lo hacen online, que es la única manera en la que se pueden encontrar los boletos para salir de Cuba. Ustedes saben para qué, para hacer la travesía y largarse de todo esto, porque esto está en candela. Pero esas son las oficinas, están medio vacías, lo que significa o es que el pasaje está excesivamente caro o que no hay pasaje, que creo que es eso, que no hay pasaje, porque aunque estuviera excesivamente caro, la gente igual lo pagara. Y ahora les voy a mostrar una fuente muy bonita que hay aquí justo en la calle 23 y Malecón, que es de las fuentes más bonitas que tiene la ciudad, por lo menos para mi gusto. No está en todo su esplendor ahora, pero igual está bonita, así la veo yo. Es esta fuentecita que queda aquí. Miren cómo ondea la bandera cubana ahí, bonita, linda. Y como dice Cuba por aquí, también bonito y lindo. Es una fuente bastante bonita. Lo que no está bonito es el estado putrefaciente que tiene esta agua. El estado que tiene esta agua por acá no está nada bonito. Creo que se pudiera hacer un mejor trabajo para mantener esto un poco más higiénico, teniendo en cuenta la popularidad que tiene este sitio acá en la capital del país. Por acá unos extranjeros paseando, porque el malecón capitalino les gusta a todos, porque la verdad es muy bonito. Al parecer ahí a ellos se les rompió el carro, entonces tuvieron que detenerse. Me imagino que están llamando a alguien que los venga a asistir, porque estos carritos sí son muy bonitos, pero también son viejitos, entonces existe siempre la posibilidad de que se pueda romper. Y para allá queda Centro Habana y Habana Vieja. Para acá queda Miramar, Playa y otros muchos municipios. Y para allá queda el norte revuelto y brutal. Los Estados Unidos de América quedan hacia allá. Hacia donde todos quieren ir, o la mayoría quieren ir, hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Vamos a acercarnos un poquito para disfrutar del malecón capitalino y de las vistas que este nos ofrece. Amigos, y para hablarles un poco de en qué tiempo se empezó la construcción del malecón capitalino, comenzó en 1901 tras la ocupación de los Estados Unidos y se construyó precisamente para cuidar la ciudad de los fuertes vientos y marejadas que venían desde el norte, o sea, entrando para La Habana casi siempre en los momentos de tormentas, porque como sabemos Cuba es una isla tropical y siempre hay fuertes tormentas y ciclones, y en toda esta zona que se extiende el malecón capitalino siempre hay inundaciones en varias de las zonas por acá, y se construyó con ese objetivo. La construcción del mismo terminó en 1958, justo unos meses antes de que triunfara la revolución. Dicho malecón tiene una distancia de 8 kilómetros o 5 millas. Se extiende a lo largo de parte de esta ciudad, porque es una ciudad que está rodeada totalmente
de mar. La Habana en la mayoría de sus municipios tiene mar y el malecón forma parte de todo esto que podemos encontrar por acá. Amigos, y ahora que me fijo bien, estoy viendo que la bandera que está aquí en esta zona donde está la fuente que dice Cuba, la bandera está a media asta, lo que significa de que estamos en duelo nacional. El por qué no lo sé, pero cuando las banderas se izan hasta media asta, significa que es duelo nacional. Pero sí, dudo mucho que sea una equivocación, porque esto aquí sí es súper importante, hotel nacional, lugar importante de acá de la ciudad. Ya entiendo el por qué la bandera está a media asta, que ayer fue decretado duelo nacional por el presidente del país, porque falleció algún líder vietnamita. Entonces, desde las 6 de la tarde del día de ayer hasta las 12 de la noche del día de hoy, estamos en duelo en Cuba. No lo sabía, solo me di cuenta porque vi la bandera a media asta y sé el significado que tiene, y por eso enseguida deducí que había duelo nacional. Pero como les decía, estamos intentando cruzar. Ya cruzamos. Nos subimos acá y esta es la vista de nuestro malecón. Déjenme en los comentarios hacia dónde usted apuntaría, hacia dónde usted querría ir. ¿Cuba o los Estados Unidos, el norte? Amigos, y ahora que estamos acá en el malecón, el mismo sirve para muchas cosas, porque aquí en las noches vienen muchísimas personas a sentarse, a tomar un poco. Últimamente no es tan popular porque la situación económica no está como para estar tirando cohetes y como para uno estar las noches acá en el malecón. También se presta para las personas que tienen sus creencias en la religión yoruba. Muchos vienen acá, hacen sus ofrendas a Yemayá, que es la reina del mar, y muchas personas vienen acá a dejar sus ofrendas. Voy a ir caminando hasta donde me permita el sol, porque el sol está bastante fuerte, bastante picantico, pero por suerte hace una brisita sabrosa que aligera un poco lo caliente que está el sol. El malecón sirve para mucho, tanto para entretenerse como para en las tardes. Te puedes encontrar personas haciendo ejercicio, personas corriendo por toda la acera del malecón. Si tiene 8 kilómetros hay que utilizarlo por lo menos en algo. Ahora mismo sí está sin absolutamente nadie, porque literalmente está haciendo un sol que pela. El único loco que se atreve a andar a las 12 del día por el malecón, caminando el malecón, soy yo. Pero ustedes se lo merecen. También es un punto en el que alguna vez por aquí se fue mucha gente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, a buscar un mejor bienestar, a buscar una mejor vida. Muchos lo lograron, otros no tanto. Y hoy en día se ha logrado detener muchísimo la emigración a través de esta vía, porque han salido otros incentivos verdaderamente. Y también que antes al cubano, por irse por esta vía marítima, que llegara a los Estados Unidos, llegaba con todo legalizado. Hoy en día, si te tiras por esta vía y te agarran la Guardia Costera de los Estados Unidos, lo más probable es que te devuelvan a Cuba, y no vale la pena arriesgar la vida para que te devuelvan, porque antes las personas arriesgaban su vida para llegar y quedarse. Muchos lo lograron, otros no. También otra de las historias que guarda este malecón es que por allá por los años 90, exactamente el 5 de septiembre de 1994, hubo aquí lo que se llamó el maleconazo, lo que todos conocen como el maleconazo, donde todo el pueblo salió a la calle a pedir gritos de libertad, gritos de progreso, de salida adelante, que le dieran alguna posibilidad de las personas salir de aquí, porque en ese tiempo había mucha hambre, necesidad y miseria. Las personas salieron enfurecidos a la calle pidiendo a gritos
que de alguna u otra forma los dejaran salir, y fue donde vino todo esto que le estaba contando anteriormente de las salidas masivas del país por acá, por del Mariel y por otros tantos puntos de la geografía cubana. Pero aquí en 1994 fue donde inició todo. Toda La Habana salió para acá, para el malecón, a pedir libertad, a pedir otra cosa que no fuera lo que se estaba viviendo en ese tiempo, que se había caído el campo socialista ruso y había mucha hambre, necesidad y miseria acá en la isla. Así que ya ustedes saben, el malecón es lo que es. Parte de nuestra historia antigua y actual, porque ya tiene ya unos 124 o 125 años. Inició su construcción en 1901 y finalizó en 1958. Y hasta el día de hoy se mantiene, como lo pueden ver, hecho por los cubanos, pero iniciado y finalizado por los americanos. Como dicen por ahí, los americanos son malos, pero hacen las cosas bien. Es así. Amigos, parece que el padre logró capturar algo. Voy a esperar a ver si logro grabar el momento en el que saque lo que haya podido capturar o no. Veremos. A ver, ahí lo trae, ahí lo trae. Mírenlo ahí. Hemos sido testigos de cómo el padre ha pescado algo que no sé qué es. Padre, ¿ha tenido suerte hoy, eh? No, llegué a... ¿Mala suerte? Esto es lo único que he cogido. Ese litoral de La Habana le dieron la visa, papá. Sí. Le dieron la visa y todo, están por ir para allá, mira, para allá. Recto para el norte. Recto para allá, se fueron todos. ¿Y ahora mismo qué fue eso que atrapó ahí? Esto es un loro. Un lorito fue lo que se cogió. Bueno. ¿Algo es algo? Un rato, porque el sol está fuerte, ¿sabes? Que pescar con el sol fuerte es terrible. Bueno. Sale de aquí cocinado. Bueno, pero bueno. Ya por lo menos va con un lorito para la casa. Algo es algo. Algo es algo. Sí. Por lo menos el almuerzo de hoy sale de ahí. Muy importante eso. Y un pescadito fresco, sabroso. Fresco. Y un ratico de entretenimiento. Ah, y un rato de entretenimiento también. Un ratico de entretenimiento, porque ya en la casa no te entretiene nada. Cuando pones la televisión y ves la cantidad de atrocidades que te dicen, increíble, ¿verdad? Que te da ganas de correr. Correr, dejarlo todo. Bueno, habrá que ver menos televisión. Menos televisión, eso es lo que hay que hacer. Y entretenerse aquí y te olvidas de todo lo demás y para adelante. Y vivir el pedacito que te toca. Así mismo. Bueno, que tenga más suerte y por lo menos ya tiene quito. Algo es algo. No se sentó por gusto hoy en el malecón. Sí, sí. Bueno, cuídese, tenga éxito ahí. Pudimos presenciar cómo el padre pescó un loro, según me decía él. Y por lo menos, como él dice, ya tiene el almuerzo garantizado, listo para ahorita freírlo en su casa y ya almorzará lorito, pescadito, rico y sabrosito. Y aquí, como siempre, una muestra de amor, de graffiti a Mo Cuba. Quiero creer que ahí dice eso. Es lo que yo quiero creer que dice ahí, pero ahí puede decir otra cosa. Andrea ama a Carlos. Yo me lo invento en el aire. Es la que lo mío es otra cosa. Pero bueno, por aquí una banderita cubana, dos personitas allí también pescando. Me voy a acercar a ver qué tal, a ver si han podido pescar algo en el día de hoy. Porque lo único que yo voy a pescar hoy es una insolación que esa no me la va a quitar nadie. Lo fuerte que está el sol, Dios mío. Padre, buen día. ¿Ha logrado coger algo ahí? Ahora nada, compadre. Por ahora nada. Nada, por ahora. Yo creo que la suerte está para allá. Porque por allá ya vi ya que alguien cogió. Espero que tengan mejor suerte ahí. ¿Y el chama aprendiendo o ya tú sabes ya solo? Ya? Ah, solo él le mete eso. Y más o menos aquí, ¿qué se puede capturar? Aquí cogemos cualquier cosa que aparezca, así cogemos algo. Y hacen el día con eso, sabroso. Pescadito. No, estar aburrido en la casa, venimos para acá y pasamos el día. Claro, serio, tío. Hay que gozar esto, de mato, después un poco... Es relajante. Relajando un poco. No entiendo por qué todo el mundo me dice lo mismo. Para estar aburrido en la casa, vengo para el malecón, me pongo a tirar la caña ahí y algo cae. Algo seguro. Algo cae.
Señora, que él me lo dijo, él me lo dice, yo también doy por lo mismo, así que parece que la jugada está apretada en el gao. Ah, está aburrido en la casa, de hecho, para acá un tiempo, estoy de vacaciones en la pincha hora, entonces para acá más o menos me distraí un poco. ¿Y esto qué es? Eso es... ¿Cómo se llama ese abajo? Alga. Alguita. El pescadito ahí. Bueno, les deseo que tengan éxito. Que pesquen un tiburón. Y si pueden pescar un barco y montarse en él, vayan bien. Vaya, cuídense. Tenemos que cruzar hacia allá para intentar coger esa guaguita que va ahí. No lo sé, no sé si me dará tiempo. Pero podemos atravesar por aquí arriba, que es por donde pasan los carros, o podemos atravesar por aquí abajo. Creo que la parte de arriba va a ser la mejor, porque aquí abajo lo que nos podemos encontrar es suciedad y más suciedad. Y así tenemos una mejor vista y no tenemos los fuertes olores a heces fecales que hay ahí. Entonces nos vamos por aquí, atravesamos la calle, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, muchos carros por la derecha, así que con calma. Por la izquierda algún que otro carrito, pero nos vamos con calma. En cuanto nos permitan pasar, que creo que es ahora, nos fuimos. Bueno, por este lado no viene absolutamente nada. Y Mariana Grajales y sus 7 hijos, a ver, 4 de un lado, 4 de otro. Bueno, es que creo que Mariana Grajales solo tuvo 7 hijos, pero bueno, si tuvo 8 no lo sé. Va. Saben, aquí tenemos una frase que nos enseña mucho en la escuela, que Mariana le dijo a uno de sus hijos: y tú, empínate para que vayas a luchar a la manigua, o algo así. Estoy parafraseando, la verdad no me recuerdo mucho de la frase, pero sí sé que era una frase que a nosotros como estudiantes en las escuelas nos las enseñaban mucho y casi todo el mundo se la sabía, era bastante popular. Y ahí tenemos a doña Mariana Grajales y arriba sí sé que es el titán de bronce, el hombre de los 27 tiros y nunca murió, Antonio Maceo Grajales. Hasta aquí va llegando nuestro videito de hoy, porque la insolación que vamos a coger es una cosa de otro mundo. Así que ya ustedes saben, el malecón sigue hacia allá, yo cambio el rumbo, iré hacia allá, hacia la casa, porque tenemos hambre, hace falta comer, y lo único que les pido es que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Y ojalá y sea camino hacia el norte. Ustedes saben. Un saludo.